Advertencia. Este video contiene lo que va a escuchar que pueden afectar la sensibilidad de algunas personas. Se recomienda discreción, aún escena te escuche contienen, escenas con sangre, heridas graves y cicatrices, violencia moderada, cirugías y tratamiento de heridas o lesiones, se tocan temas polémicos que pueden afectar a algunas personas, no se incentiva a replicar o repetir las acciones que escuchen en este video. Recomendado para mayores de 16 años. Capítulo 2. Los visitantes del campo de batalla. Parte 1. En el rincón de una habitación simple con muebles mínimos, había una cama con un diseño igualmente simple. Esta era la habitación de Yukina en su apartamento. A su lado, la chica nacida en el extranjero que había sido enviada en una maleta yacía sobre las sábanas limpias, de color azul pastel. Al afirmar que no podía dejar a una chica inconsciente con Kohou, Yukina había llevado a la chica a su propia habitación. La extranjera llevaba una camiseta y pantalones cortos que Kohou había prestado. Yukina no pudo vestir a la chica con su propia ropa, principalmente debido al tamaño de sus pechos. Yukina no sabía si se trataba de una diferencia en cuanto a la raza, o la simple variación individual, pero en una batalla de tamaños, la chica nacida en el extranjero tenía una superioridad abrumadora. Y sentada justo al lado de la misteriosa joven estaba un homúnculo de pelo azul y estatura pequeña. Ella era el único homúnculo capaz de coexistir con un Kenju en todo el mundo, Astarte. Temperatura normal del cuerpo. Sin frecuencia cardíaca anormal. Sin lesiones externas. Ondas cerebrales de fondo detectadas en rangos Z y beta. Diagnóstico, etapa 3, sueño profundo. La chica homúnculo pronunció esas palabras en un tono tranquilo, en gran parte sin entonación. Ese día, la chica llevaba un vestido blanco sobre su uniforme de mucama habitual, un choque de ropa bastante afilado. Astarte, originalmente diseñada como un homúnculo médico para una corporación farmacéutica, tenía conocimientos médicos de forma predeterminada. Por eso Kohou y Yukina la habían llamado para examinar a la extranjera aún inconsciente. Perplejo, Kohou frunció el ceño y le preguntó a la chica del homúnculo, ¿qué significa eso, Astarte? Astarte miró por encima del hombro con una expresión neutral y respondió de manera entrecortada, ella está profundamente dormida. Es decir, simplemente está dormida. Yukina parecía desconcertada. Después de todo, la chica había sido congelada, metida en una maleta y enviada internacionalmente. Que ella estuviera viva en absoluto era un milagro por cualquier definición. No había muchos vampiros, inmortales, que pudieran resistir eso. Sin embargo, Astarte transmitió con calma la verdad desnuda, afirmative. No es un coma inducido mágica o químicamente. ¿Y qué? ¿El caso fue falsificado con algo? Supongo que sí. Es lo más probable. Yukina miró la maleta que estaba en un rincón de la habitación y estuvo de acuerdo con el comentario de Kohou. Un ser humano, sellado vivo, y revivió en el instante en que se abrió el sello, aunque a simple vista, este sistema se construyó con hechicería de alto nivel. Tendría que haber sido muy caro. Por muy loco que estuviera Butler, Yukina no pensaba que usaría un estuche tan costoso para enviar a una simple chica a la dirección de Kohou sin ninguna razón. Astarte, ¿puedes decirnos algo más sobre ella? Me encantaría saber algo sobre qué es y de dónde viene, como si fuera algún tipo de demonio especial. Negative. Los patrones biológicos del paciente no se ajustan a ningún demonio conocido en absoluto. Astarte sacudió fácilmente la cabeza ante la esperanzada pregunta de Kohou. Ella refutó completamente la posibilidad de que la chica fuera una especie de demonio raro como Yume. Étnicamente, puedo confirmar que comparte las características de las primeras naciones latinoamericanas y los caucásicos europeos. Su edad física es de 15 años. Ella está en excelente estado de salud. Su altura es de 161 centímetros. Su peso es de 46 kilogramos. Comenzando con la parte superior, sus 3 medidas son 86, espera. No necesitamos esos detalles. Kohou se apresuró a evitar que Astarte divulgara más información personal de la chica. Astarte inclinó la cabeza con sorpresa. Pregunta, ¿ya has tomado estas medidas por ti mismo? Preguntó ella. Por supuesto que no. ¿Cuándo hiciste? Exclamó Yukina, mirando a Kohou con una expresión de asombro. No lo hice. No la tomes en serio, Imeraji. ¿Por qué debería siquiera verificar eso? Gritó Kohou, con voz ronca. Era cierto que la chica tenía un cuerpo maravilloso que no se ajustaba a su edad,
pero él apenas tenía la habilidad suficiente para adivinar sus 3 tamaños a partir de algunas miradas. De todos modos, no hay otra información. Quiero decir, además del tamaño de sus pechos y esas cosas. Deduzco que su nombre es Celesta Siate. En contraste con la respiración irregular de Kohou, Astarte continuó hablando a su propio ritmo. ¿Qué? Kohou y Yukina soltaron simultáneamente, sacudidos por la información inesperada. ¿Cómo supiste eso? Preguntó Kohou. Respuesta: está escrito en la boleta de empaque. Ah. Kohou sintió que su fuerza se desvanecía espontáneamente cuando vio que Astarte señalaba la maleta. Gracias a que había tantas cosas escritas, se le había escapado de la vista, pero en la declaración de contenido en el recibo de entrega a domicilio, de hecho, decía, Celesta Siate, cantidad, 1, eso es bastante útil. Bueno, bien. De todos modos, gracias, Astarte. Has sido de gran ayuda. Los hombros de Kohou cayeron con indiferencia mientras decía palabras de agradecimiento. Cuando Kohou llamó a Astarte de la nada, ella vino sin siquiera preguntar por qué. Si no fuera por su conocimiento médico, Kohou y Yukina probablemente habrían estado mirando a la Celesta aún dormida sin una pista. La gratitud es innecesaria. Este es un diagnóstico simplificado, no un examen preciso. Solo para estar seguros, recomiendo obtener un diagnóstico de un médico adecuado. Si ella fuera simplemente una chica que se hubiera desmayado, simplemente la llevaríamos directamente al hospital. Pero fue ese bastardo de Butler quien la envió, así que... Kohou miró con tristeza el rostro dormido de Celesta. Ya que Dimitri Butler había enviado a la chica a Kohou directamente a su nombre. No había ninguna garantía de que ella fuera el ser inofensivo que parecía ser. Llevarla a un hospital pondría en peligro al personal del hospital y pacientes inocentes. Por otro lado, estaba preocupado por continuar refugiando a Celesta como aparentemente había intentado Butler. Tenía la desagradable sensación de ser, de algún modo, el cómplice en un crimen de ese sujeto. Ojo. Dimitri Butler, el encantador de serpientes del Imperio Warlord. No he escuchado ese nombre en mucho tiempo. Me pregunto qué podría estar haciendo, dijo una voz casual, un Kohou oyó abruptamente desde atrás. Era un tono lleno de dignidad. ¿Lo conoces? En respuesta a ese comentario, una muchacha de ojos azules y cabello plateado con un aire de dulzura a su alrededor como la de un santo. Ella era Kanase Kanen, la compañera de clase de Yukina. Y sentada con las piernas cruzadas en su regazo estaba una hermosa muñeca oriental de unos 30 centímetros de altura. Con una sacudida de los abundantes pechos de la muñeca, ella inclinó la cabeza, como buscando en vagos recuerdos y dijo, lo conocí en persona una vez, hace aproximadamente un siglo. No, tal vez fueron 2 siglos. Con una mirada molesta en su rostro, Kohou miró a la muñeca y a Kanen mientras les preguntaba, entonces, Kanase, ¿qué pasa con el atuendo en el que llevan ustedes dos? Kanen no llevaba el uniforme familiar de la Academia Saikai, sino un vestido de delantal blanco puro con falda larga. El atuendo la hacía parecer una auxiliar de enfermería militar de la época de la Gran Guerra Europea. El color hizo que Kanen se pareciera a un ángel, pero Kohou no quería pensar que usaba caspa regularmente. Yo, soy la asistente de Astarte-san, Kanen habló en voz baja mientras miraba hacia el suelo, aparentemente sonrojándose mientras sostenía la gorra de enfermera. Asistente. Kohou asintió, su rostro vagamente diciendo Kaai. Kanase Kanen y Astarte vivían como invitadas en la residencia de Minamiya Natsuki. Cuando Kohou se había comunicado con Astarte, Kanen había entregado su mensaje. Dicho esto, no creía que Kanen, una simple estudiante de secundaria, pudiera trabajar como asistente de Astarte, pero... No culpes demasiado a Kanen, Kohou. Cuando te escuchó pedirle a Astarte que hiciera un examen médico, creyó erróneamente que era para ti, por lo que estuvo pensando que te cuidaría. La muñeca sentada en el regazo de Kanen habló en su defensa. No, hablando correctamente, ella no era una muñeca en absoluto, ella era lo que quedaba de Nina Adelard, una vez llamada la Gran Alquimista. Nina, después de haber perdido la mayor parte de su cuerpo físico durante el incidente de la Wiseman's Blood, había adquirido del tamaño de una mascota pequeña desde entonces, permaneciendo bajo el cuidado de Kanen. Sin embargo, incluso en su forma diminuta, su actitud altiva no se desvaneció, pero tal vez eso era un testimonio de su grandeza. Nina, sensatez, exclamó Kanen con pánico, su piel pálida, casi transparente, estaba teñida de un rojo intenso. Nina miró a la nerviosa Kanen con una mirada dudosa. ¿Qué? No es la verdad. De verdad. Gracias, Kanase.
Con Kanen encogiéndose de vergüenza, Kohou le dio su sincero agradecimiento. Después de todo, se trataba de Kanen, que una vez había tratado de cuidar de 14 gatos callejeros a la vez, incapaz de darle la espalda a uno solo. Pensó en ella como una chica que nunca dejaría que un conocido enfermo se pudriera. En absoluto, después de todo, no hice nada. Diciendo estas palabras, Kanen sonrió encantada. Yukina, escuchando su intercambio, se aclaró la garganta. Entonces, ¿qué piensas hacer con la chica, senpai? Buena pregunta. El problema es que me encantaría dejarla con Natsuki-chan si pudiera, pero... Kohou hizo una mueca mientras hablaba. Dicho sin rodeos, administrar a Celesta era demasiado para ellos. Él realmente quería empujar todo el asunto a un mago de ataque profesional y confiable, sin un momento de sobra. Sin embargo, la maestra está en una misión de patrulla especial a petición de la guardia de la isla, respondió Astarte en tono formal. Kohou tuvo una desagradable premonición cuando entrecerró los ojos y preguntó: ¿Misión especial de patrulla? Afirmative. Según la información, se han detectado señales de demonios no registrados que se infiltran en el país. Infiltrándose en... Espera, ¿no estás hablando de ella, o sí? Kohou señaló a Celesta mientras se preguntaba en voz alta. Después de todo, había sido metida en una caja y enviada a domicilio. No creía que se hubieran seguido los procedimientos aduaneros apropiados. 3 NDT, hago un paréntesis acá. Kanen llama a Nina, director, si en masculino, debido a que ella era la fundadora del monasterio Adelard, pero yo la pondré como Nina Sensei, para hacer las conversaciones más fáciles de entender. Dicho esto, ¿Celesta realmente representaba el peligro suficiente para justificar una patrulla especial? Poco claro. No puedo responder por falta de datos. Tiene sentido. Kohou no hizo ninguna objeción a la simple respuesta de Astarte. Yukina, también, simplemente asintió sin decir palabra. Supongo que todo lo que podemos hacer es esperar y ver por ahora. Si ella, Celesta, solo está durmiendo, ella debería despertarse pronto, ¿verdad? Tal vez Butler se pondrá en contacto antes de que eso suceda. Lo siento, Astarte, ¿podrías intentar contactarme con Natsuki-chan? Except. La chica homúnculo asintió. Legalmente hablando, Astarte había sido puesta bajo la tutela de Minamiya Natsuki. Seguramente no había nadie mejor para confiarle un mensaje mientras Natsuki estaba con la guardia de la isla. Bien entonces, Kanen y yo prepararemos la cena durante ese tiempo. Como pueden ver, ya hemos terminado de comprar ingredientes, dijo Nina, aunque de manera condescendiente. Al parecer, los ingredientes para la cena estaban dentro de las numerosas bolsas que Kanen había llevado. Estoy agradecido de escuchar eso, pero estoy un poco sorprendido. Dejando a un lado a Kanase, ¿también puedes cocinar?, preguntó Kohou con sorpresa. Ciertamente, Nina era una excelente alquimista, pero la forma en que normalmente hablaba y actuaba hacía que Kohou no pudiera sacudir la imagen de que no podía cocinar adecuadamente. Nina respondió a las crudas dudas de Kohou con una sonrisa feroz. No me subestimes. Soy quien ha dominado el magnum opus. Demostraré la quinta esencia de la cocina de mi tierra natal de Palmia. Han pasado 2 siglos. No puedo esperar. Espera, 2 siglos, ¿está todo bien aquí? ¿De verdad?, exclamó Kohou mientras un sudor nervioso se extendía por su espalda. Imeraji, lo siento, pero ¿podrías vigilar la cocina de Kanase y Nina? Imeraji. Kohou se dirigió a ella con voz tranquila, pero Yukina no respondió de inmediato. Sus ojos parecían vidriosos cuando miraban en algún lugar a lo lejos, pero a pesar de eso, contuvo el aliento con una expresión extrañamente seria. Después de un breve retraso, finalmente se dio cuenta de Kohou y dijo: «Ah, senpai. Me disculpo. ¿Pasó algo?» Kohou la miró con seriedad. «No, está bien. Simplemente sentí como si alguien me estuviera mirando. Creo que fue mi imaginación. Después de todo, hay una barrera antiintrusión alrededor de este apartamento. ¿Es eso así?» «Sí. Por lo tanto, por favor, déjenme los condimentos a mí». Yukina levantó el rostro con una mirada de orgullo. Señaló hacia la cocina de la residencia Imeraji, la cual, por alguna razón, tenía una gran cantidad de mayonesa. De acuerdo. Mientras Yukina subía agresivamente sus mangas, Kohou miró y asintió débilmente. Junto a ellos, la chica extranjera continuó durmiendo tranquilamente, gimiendo con una expresión que sugería que estaba soñando.
Parte 2. Minamiya Natsuki atendió la llamada telefónica en una sala de observación en el piso superior del aeropuerto. El número que se mostraba en la pantalla de su teléfono celular no era el que recordaba haber grabado. Hello, Sensa. ¿Cómo estás? Soy yo. El saludo que llegó a través del orador era de un hombre de mediana edad muy simpático. Ella conocía esa voz. El tono aterciopelado solo sirvió para hacerlo aún más irritante. Natsuki frunció las cejas con indiferencia y silenciosamente terminó la llamada. Estaba a punto de devolver el teléfono celular a su bolso, pero el tono de llamada entrante sonó una vez más. Dios mío, murmuró Natsuki, dejando escapar un largo suspiro y tocando a regañadientes el teléfono en su oreja. Oye, ahora, no cuelgues de repente sin una palabra de saludo. Al menos déjame darte las gracias por cuidar de mi estúpido hijo. ¿Qué quieres, saqueador de tumbas? Natsuki le devolvió la pregunta con un tono frío. La persona que llamaba era Aketsuki Gahou. Desde el punto de vista de Natsuki, él era el padre de uno de sus alumnos. Más precisamente, Natsuki conocía a Aketsuki Gahou desde antes de que su hijo se hubiera inscrito en la Academia Saikai. El padre era un arqueólogo, un trabajador de campo que viajaba a zonas de conflicto en todo el mundo, robando bienes excavados durante la agitación del combate, un saqueador de tumbas en toda regla. Fue en uno de esos campos de batalla donde Natsuki lo había conocido. Quería darte un poco de información. Me encantaría que me escucharas, pero... Gahou habló de una manera que era, por una vez, sobria y seria. Una expresión descarada de cautela se apoderó de Natsuki. Según el rumor, Aketsuki Gahou había estado en una excavación en los límites de la zona del caos hasta pocos días antes. Información, dices. ¿Dónde estás ahora mismo? Acabo de aterrizar en el aeropuerto de Haneda. Ese trabajo relacionado con la guerra civil se canceló. En el último minuto, ¿ves? Traje a mi hija conmigo de regreso a casa. Pero los billetes de avión a Japón son tan caros. ¿Y cuándo aumentaron el precio de las cervezas de vuelo? Realmente es un fastidio. Solo llega al punto ya. Si no quieres que exponga los pecados de tu pasado a tu encantadora novia, eso es. El tono de la voz de Natsuki aumentó. Ella sintió que Gahou estaba sonriendo en el otro extremo de la línea. Ok, lo tengo. El tema principal. ¿Conoces a una chica llamada Angélica Hermida? No, no la conozco. Natsuki negó con la cabeza después de una breve pausa. Ella tenía confianza en no olvidar nunca el nombre de un mago de ataque o criminal mágico después de escucharlo inicialmente en el transcurso de su trabajo. Sin embargo, esta era la primera vez que había oído hablar de Angélica Hermida. Eso creí, dijo Gahou sin rodeos. No es culpa tuya. Ella no es una criminal mágica. ¿Quién es ella? Ella es la directora de Senforce, la compañía de fuerzas especiales del ejército de la CEA. Un soldado. Está bien. Tiene rango de mayor. Ella participó en interrogatorios militares del lado del gobierno en la Guerra Civil de la Mancomunidad de los Andes hace 4 años. Se dice que ella ordenó a una unidad de 44 personas, que mataron a casi 2.000 guerrilleros y le ganaron el apodo de Angélica manchada de sangre. Lo que lo hace un poco difícil es que ella es una verdadera belleza. En un costoso abrigo de diseñador, se parece a la esposa trofeo de una celebridad. ¿Por qué sabes todo esto, Aketsuki Gahou? El rostro de Natsuki se volvió aún más grave cuando Gahou hablaba como si la hubiera visto en persona. Bueno, dijo Gahou, rompiendo a reír, su comportamiento carecía de todo rastro de seriedad, eso es porque pasé junto a ella hace unos minutos. ¿Qué? Estaba esperando un vuelo a la isla Itogami en el vestíbulo aquí en Haneda. A estas alturas, es probable que ella haya aterrizado de tu lado. Tu lado. No pude confirmar a quién tenía con ella, pero es probable que sea un escuadrón de 4 hombres como mínimo, comentó Gahou, como si estuviera hablando de chismes inútiles. Los labios de Natsuki se torcieron en claro disgusto. Y solo los viste ir sin levantar un dedo. Maldita sea, lo hice. Soy un civil aquí, ¿qué esperabas? Además, la seguridad de mi hija es mi prioridad. Tisiach, fue Natsuki, chasqueando asquerosamente su lengua. A pesar de que la molestaba en un grado casi increíble de admitir, Gahou tenía razón. Incluso si poseía habilidades de combate a la par con un mercenario de alto rango, Gahou seguía siendo un civil al final. No tenía razón para pelear con Angélica Hermida. La CEA, no. Parece que últimamente hay muchos movimientos de peces alrededor de la zona del caos. Tu comprensión de la situación hace que esto sea mucho más rápido. Bueno,
Así es como es, así que lo dejaré en tus manos, dijo Gahou. Adiós. Su rápida despedida fue lo último que dijo antes de colgar por sorpresa. Cuando el teléfono celular se cayó, Natsuki lo miró con furia, chasqueando su lengua una vez más. Justo como Eketsuki Gahou había indicado, un vuelo desde Haneda estaba programado para llegar a la isla Itogami solo unos minutos antes. Los pasajeros probablemente se dirigían al mostrador de aduanas en ese mismo momento. No conocía el objetivo de Angélica Hermida. Sin embargo, era difícil creer que un miembro de las fuerzas especiales de una nación extranjera visitaría el santuario demoníaco del lejano oriente sin ninguna razón. Teniendo en cuenta su relación con la guerra civil en la zona del caos, eso era prácticamente cierto. La zona del caos en América Central era el dominio gobernado por la tercera progenitora, Chaos Bride. Y en la isla Itogami vivía el cuarto progenitor. ¿Puedo llegar a tiempo? Natsuki sacó su radio personal para comunicarse con la guardia de la isla. Ella podría preocuparse más tarde. Angélica Hermida no podía ser permitida en la isla Itogami. Necesitaban detenerla en el aeropuerto antes de llegar a la ciudad. Ella dio órdenes a la parte responsable en la guardia de la isla, e inmediatamente después, Natsuki escuchó el repentino sonido de intensos disparos, acompañado por los gritos de las personas que huían. Parte 3. En la cocina del apartamento de Yukina, 2 estudiantes de secundaria y una muñeca continuaron cocinando en silencio. Kohou las observó con una expresión nerviosa salpicada de sudor frío. Yukina, que vivía sola, tenía el equipo mínimo necesario para cocinar. Ella empleaba un solo cuchillo de combate para todo, desde pelar verduras hasta cortar carne y abrir alimentos enlatados. En ese mismo momento, ella estaba pulverizando huesos de res para el caldo a través de fuerza bruta. La imagen de Yukina agitando un cuchillo gigante en una cocina apretada parecía menos como cocinar y más como una exhibición particularmente lamentable. Mientras Yukina preparaba la sopa, Kanen estaba friendo comida en un wok. Aunque no era especialmente sorprendente, el nivel de habilidad de cocina de Kanen era promedio para su edad. Su trabajo era diligente, pero Kohou no podía llamarlo hábil, ni siquiera como adulación. En pocas palabras, era precario. El corazón de Kohou estaba al límite cuando la vio mover la olla pesada alrededor. Se sentía como un padre cuidando secretamente a un niño de preescolar. Ya sabes, necesitan ayuda con algo. Kohou, finalmente llegando al límite de su resistencia, se dirigió a la pareja. Oh, Nii-san, lo siento. ¿Estarías en el camino? Buah. Cuando Kohou miró hacia atrás en respuesta a la declaración de Kanen, fue recibido por una llama que salía del wok en sus manos. Colocado encima de un quemador de propano, el aceite caliente en el interior se había incendiado. Incendiado. La parte superior del cuerpo de Kohou retrocedió ante la columna de llamas que se elevaba frente a sus ojos. ¿Qué es eso? Cocina. Eso es cocinar. No te preocupes. Es la técnica de cocción conocida como carbonización. En la cocina de Palmia, el fuego es vida. Como puedes ver, una cocinera de primera categoría puede manipular la llama de forma similar a sus propias manos y pies. Mientras Kohou miraba en shock total, Nina habló con confianza, pareciendo que tenía experiencia en tales asuntos. No parece que lo estés controlando en absoluto. Y eso no es cocina de Palmia, eso es solo cocina china, no es así. Y en primer lugar, ¿de qué estás presumiendo? Estás haciendo que Kanase haga todo. No se puede evitar. No puedo sacudir una olla con mi tamaño. Más importante aún, los siguientes ingredientes. Kanen, prepara la carne. Yukina, te encomiendo para que prepares el pescado. Sí, Nina-sensei. Obedeciendo dócilmente las instrucciones de Nina, Kanen sacó un poco de carne del congelador. Ella comenzó a hacer algún tipo de oración silenciosa hacia la carne de res como si estuviera dando gracias. Para Kohou, era una escena surreal difícil de comprender. Por su parte, Yukina puso un objeto misterioso de lado sobre la encimera y dijo, «Senpai, ¿podrías retroceder un poco?» «Claro. Espera, ¿qué diablos es eso?» «Creo que es una especie de peces de aguas profundas». Lo que ella había depositado en la encimera era un objeto amorfo, blando y flácido que parecía casi una masa de gelatina. Todo su cuerpo estaba cubierto de manchas negras, y Kohou no podía llamar exactamente encantador a lo que parecía un abultado globo ocular. Seguramente, si no fuera por la cola corta y superficial, pocas personas pensarían que era un pez. Era una forma de vida misteriosa que parecía una mezcla de pez globo, pez gato, rape y slime. Es esto, comestible. No se preocupe. Es el ingrediente más preciado de todos en mi tierra natal. Es realmente cierto. Murmuró Kohou ante el orgulloso comentario de Nina. Y Meraji. No es un problema.
He recibido entrenamiento de supervivencia de la organización Rey León, así que... Yukina, agarrando su cuchillo de combate con más fuerza, parecía haber dicho eso para su propio beneficio. Parecía mayormente obstinación en lugar de una confianza real. Sin embargo, el cuchillo que Yukina arrojó al pez de las profundidades fue obstruido por una misteriosa membrana que lo cubría. Con un poco de molestia, Yukina levantó las cejas ante el inesperado y feroz combate y sacó un segundo cuchillo. Alternando giros a la izquierda y derecha de sus espadas emparejadas, se reanudó su duelo mortal contra el pez de aguas profundas. Lo siento. Te encargo eso. Con esas palabras finales, Kohou salió de la cocina. Al parecer, la situación estaba fuera de su alcance. Todo lo que podía hacer era rezar para que llegaran a salvo al punto de algo comestible. Si solo Nagise estuviera aquí, no podría evitar pensar. ¡Ja! Un suspiro salió de Kohou mientras se dirigía hacia el dormitorio en el que Celesta descansaba. Astarte observaba a Celesta en silencio mientras dormía. Al darse cuenta de que Kohou se acercaba, la chica homúnculo levantó la cara sin hacer ningún ruido. Astarte, ¿cómo está Celesta? Sigue durmiendo. Movimiento ocular rápido y relajación del músculo esquelético confirmados. El estado de onda cerebral es predominantemente Z. La frecuencia cardíaca y la respiración son desiguales. Esto, ¿qué significa todo eso? La serie de términos especializados desconocidos desconcertó a Kohou. Astarte parpadeó sin emociones y dijo, creo que está soñando. ¿Soñando, eh? Nada bueno por lo que parece, murmuró Kohou mientras miraba el rostro dormido de Celesta. Su expresión, incluida la mordida de su lengua, la hacía parecer como si estuviera teniendo una pesadilla, o incluso llorando. Sugerencia. Solicito los préstamos de su teléfono celular y permiso para volver a contactar a Master. Astarte habló de repente, extendiendo su mano hacia Kohou. ¿Quieres intentar llamar a Natsuki-chan de nuevo? Kohou entregó su propio teléfono celular a la mano tendida de Astarte. Con Natsuki de servicio, ella había intentado llamar repetidamente antes, pero aún no lograba comunicarse. Bueno, la cuidaré un poco, así que, dijo Kohou, arrodillándose junto a la cama. Estaba privado de conocimientos médicos, pero al menos podía permanecer cerca de Celesta mientras ella dormía. Te lo agradezco, cuarto progenitor. Astarte inclinó cortésmente la cabeza y abandonó la habitación. Sin nada más que hacer, Kohou parpadeó distraídamente, mirando a Celesta mientras dormía. Tenía la piel de color marrón claro y el cabello de color miel. Su elegante rostro era el típico de los descendientes de múltiples razas. Sin embargo, su rostro dormido parecía muy joven, dando la impresión de que no era una persona especial en absoluto. En resumen, Celesta era una chica normal, aunque un poco más bonita que la mayoría. Después de todo, el examen de Astarte había determinado que no era un demonio, e incluso de cerca, no había ningún olor a magia en ella. No podía pensar en una sola razón por la cual Butler de todas las personas la enviaría con él. Kohou comenzó a preguntarse si el hombre le había enviado a Celesta solo para seducirlo de nuevo. Fue cuando esas dudas comenzaron a aparecer en Kohou cuando sus ojos y los de Celesta se encontraron de repente. Visiblemente dormida, Celesta abrió sus párpados, y sus grandes y brillantes ojos marrones miraron el rostro de Kohou. Su mirada estaba desenfocada, tal vez ella no estaba completamente despierta. Kohou se marchó saludándola con una mano levantada, mostrando su falta de intención hostil. Entonces, cuando los ojos de Celesta miraron a Kohou, de repente se llenaron de lágrimas. Su excelencia, 4. Sí, ella habla en español, incluso en la versión original está en español. Las palabras salieron de los labios de Celesta, palabras extranjeras desconocidas para Kohou. Su excelencia señor Butler. Nací para amarte. Quería verte. Celesta se puso de pie con fuerza. Ella procedió a abrazar a Kohou sin dudarlo, con fervor como si se hubiera reunido con un amante perdido hace mucho tiempo. Espera, Celesta. Cálmate. Despierta. La voz de Kohou se agitó cuando su cuerpo entero se congeló. Podía sentir el rebote de los pechos de Celesta a través de la tela de la camiseta. Las respiraciones de la chica que sollozaba estaban calientes en su cuello. Su excelencia. Su excelencia señor Butler. Sí, me salvaste la vida. Celesta gritó con voz ahogada. Kohou jadeó y volvió a sus sentidos con la única palabra que logró descifrar. Butler. Espera, me estás confundiendo con Butler. Kohou apartó a Celesta de él y la miró a la cara. En ese instante, los ojos de Celesta vieron a Kohou claramente. Ella parpadeó varias veces, como si no pudiera creer lo que veía, su expresión temblaba de shock. Luego, después de respirar profundamente, gritó a un volumen increíblemente alto. ¡Kia! Oh. Golpeado por Celesta, Kohou fue enviado volando, chocando contra la pared. ¿Quién eres tú? ¿Dónde estoy? ¿Por qué me engañas? Bestia. Hentai.
Grados, Celesta se acurrucó en un rincón de la cama, desatando una serie de insultos rápidamente. Una mirada de miedo y odio apareció en sus ojos mientras miraba a Kohou. Al escuchar el alboroto, Yukina y las demás se apresuraron a ir al dormitorio. Senpai. ¿Qué fue ese sonido? Fueron recibidos por la vista de Celesta, temblando con lágrimas en sus ojos, y Kohou con la marca de una mano en su mejilla. La emoción se drenó de los ojos de Yukina mientras lo miraba. Senpai, ¿qué le hiciste a Celesta-san? Espera, Imeraji. Esto no es lo que piensas. Nervioso, Kohou sacudió desesperadamente la cabeza. Mientras lo hacía, Kanen lo miró y con tristeza negó con la cabeza cuando dijo, Oni-san, confía en ti, y sin embargo. Así que no solo eres el cuarto progenitor sino también un vulgar agresor sexual. Tal vez esta es la libido de la juventud corriendo salvajemente. Mila comentó en un tono extrañamente analítico, agachándose en el hombro de Kanen. Además, después de reflexionar, la supervisión fue inadecuada, murmuró Astarte con calma mientras regresaba. Gaa. Esperen, todos ustedes. Cállense y escuchen en lugar de simplemente llamar agresor sexual a alguien. Ella es quien me estaba abrazando. Kohou, irritado por las miradas de reproche de todas las presentes, señaló a Celesta y gritó. Los hombros de Celesta temblaron de miedo. Viendo esto, Yukina exhaló un poco. Así que ella te estaba abrazando, ya veo. Su voz carecía de calidez, más bien, rebosaba de ira. No, soy inocente, insistió Kohou, sacudiendo fugazmente la cabeza. Levantó la vista hacia el techo y gritó, es un malentendido. Parte 4. Con el espacio distorsionado, Natsuki saltó. Saltó. Su destino era la sala de control de seguridad en el piso superior del edificio del aeropuerto. Era el centro de comando para toda la seguridad dentro del aeropuerto. El interior de la sala, que parecía el puente de un buque de guerra, tenía 8 operadores y el jefe del centro de comando en espera. En tiempos normales, su trabajo era, en una palabra, tedioso. Todo lo que hacía el personal de seguridad era intercambiar bromas entre ellos o mirar en silencio las imágenes de las cámaras de seguridad. Sin embargo, ese día fue diferente. Los monitores en el centro de control estaban repletos de innumerables advertencias, y las respuestas a través de la radio eran voces a punto de estallar. Detrás de los operadores, tocando desesperadamente sus teclados, el jefe de la sala de seguridad permaneció en el lugar con asombro. ¿Qué pasa, jefe? Natsuki formuló sin rodeos la pregunta al oficial de rostro pálido. Minamiya-sama. Al notar su presencia, el jefe mostró una expresión como si la salvación hubiera llegado. Natsuki, una maga de ataque independiente, era más una mercenaria y menos un miembro oficial de la guardia de la isla. Normalmente, a menudo se la trataba como a una plaga, excepto en casos de emergencia. Al parecer, una emergencia fue precisamente lo que prevalecía ese momento. Un incidente en la puerta de inspección de la entrada. Una pasajera sospechosa con documentación falsa estaba siendo llevada a una habitación lateral cuando intentó abrirse paso por la fuerza. Una pasajera de un vuelo desde Haneda, sí. Natsuki murmuró mientras miraba un monitor de la sala de seguridad. Ya habían identificado visualmente al pasajero que había iniciado el incidente, una mujer de raza blanca con un abrigo de piel. Sus características coincidían con las de Angélica Hermida según lo descrito por Gahou por teléfono. Era delgada, pero tenía una postura excelente y extremidades largas. Su pelo ceniciento estaba bastante corto, dando la impresión de algún tipo de modelo. Sin embargo, cualquiera que mirara más de cerca notaría inmediatamente que sus movimientos no eran como los de una modelo, sino que se parecían más a los de un soldado bien entrenado. Me duele admitirlo, pero es como él esperaba. Dile a los capitanes de escuadrón, el enemigo son fuerzas especiales militares. No la subestimes, aunque esté desarmada. Probablemente tiene compañeros de escuadrón cerca, advirtió Natsuki, abriendo su abanico de encaje. Angélica Hermida ya había derrotado a varios miembros del personal de seguridad del aeropuerto que intentaban arrestarla. Y continuó caminando tranquilamente, incluso con miembros armados de la guardia de la isla rodeándola. Los guardias habían entregado una sucesión de órdenes y disparos de advertencia, pero Angélica no había mostrado signos de preocupación. Fuerzas especiales. Pero, ¿qué podría estar tratando de hacer, sin armas ni equipo mágico encendido? Así intentó el jefe de la sala de seguridad contradecir a Natsuki. Sin embargo, antes de que sus palabras terminaran, uno de los operadores dejó escapar un grito. Escuadrón 6, 2 guardias heridos. No, 8 bajas. Corte de comunicaciones. Han sido eliminados. ¿Qué? La expresión del jefe se congeló. Natsuki miró sin emoción un monitor,
pero la cámara de seguridad correspondiente ya había sido destruida. Los subordinados de Angélica Hermida habían comenzado a moverse en serio. Han roto la pared exterior de la sección 5. No hay respuesta del Escuadrón 5 ni del Escuadrón 7. El grupo criminal llegará al lobby en cualquier momento. AG. Reúne urgentemente todas las unidades capaces de responder. Bloquea la puerta. No los dejes escapar. Póngase en contacto con la sede de la Guardia de la Isla en la Corporación Administrativa. Deprisa. Espera, jefe. No bloqueen la puerta, dijo Natsuki, interrumpiendo las palabras del jefe de la sala de seguridad. Los ojos del jefe se ensancharon, como si no pudiera creer sus propios oídos. Pero, Minamiya-sama. La seguridad de los civiles tiene prioridad. Este es un grupo que puede romper las paredes exteriores sin armas. Bloquear la puerta es inútil. Mientras no comiencen un tiroteo en el vestíbulo, no tiene sentido esforzarse tanto para detenerlos. Eso es. Usted está. El jefe soltó un gruñido, la afirmación de Natsuki parecía hacer que se tragara sus palabras. Al parecer, incluso si el repentino alboroto lo había tomado por sorpresa, el hombre no era tan incompetente como para no poder evaluar la situación. N notifica a todos los capitanes de escuadrón. Evita los combates innecesarios y prioriza la seguridad de los viajeros comunes. Entendido. Notificando a todos los capitanes de escuadrón. Bloqueo de la puerta, levantado. Escuadrón 13, contacto perdido. Solicitando personal médico. El caos dentro de la sala de control aumentó. Sin embargo, en el otro lado, Angélica Hermida y otros, que aparecían en el vestíbulo, caminaban serenamente, en todo momento. Parecían muy conscientes de que la guardia de la isla carecía de la fuerza de combate para detenerlos. Heridas no letales, ¿verdad? Eres leal a la teoría, Angélica Hermida, Natsuki murmuró para sí misma. La unidad de Angélica pasó, dejando solo a los guardias manchados de sangre en el piso detrás de ellos. Aunque, sin duda, todos habían sido gravemente heridos, ningún guardia había muerto en servicio. Angélica y su gente habían evitado sus signos vitales. Pero eso ciertamente no era un acto de misericordia hacia sus enemigos. La presencia de bajas disminuía la moral del ejército enemigo, pero el transporte y el tratamiento de los heridos le costaban mayor mano de obra que la muerte de los soldados. Esa era la teoría del campo de batalla, algo que la unidad de Angélica practicaba estrictamente. Ese hecho le proporcionó a Natsuki más información. Al saber que Angélica y los demás no estaban involucrados en simples actos criminales. Eran soldados en toda regla. En otras palabras, su infiltración en la isla Itogami era una operación como parte del ejército de la CEA al que pertenecían. Angélica Hermida y sus subordinados habían aterrizado en la isla Itogami para llevar a cabo algún tipo de misión. Vamos a intentar algo un poco. Natsuki se acercó a la ventana de la sala de control. Con Angélica y su gente saliendo del edificio del aeropuerto, básicamente los estaba mirando. Entonces, Natsuki hizo un golpe con su abanico doblado. Un momento después, el suelo a los pies del grupo de Angélica se balanceó como una onda. Cadenas de plata brotaban de la superficie del suelo. Este era un objeto forjado por los dioses, un objeto mágico utilizado para la captura. Innumerables cadenas bajo el control de Natsuki se movieron para atar el delgado cuerpo de Angélica Hermida. En el instante en que pensó que había logrado su captura, un deslumbrante rayo púrpura corrió a través del espacio que rodeaba a Angélica. Las cadenas de plata rebotaban en el brillo que ahora la rodeaba. Luego, sin previo aviso, la ventana de vidrio de la sala de control se hizo pedazos ante los ojos de Natsuki. Minamiya-sama. El jefe de la sala de control llamó a Natsuki con voz temblorosa. Natsuki no respondió. Todo lo que hizo fue balancear su abanico sin abrir, quitando los fragmentos de vidrio que habían bañado todo su cuerpo. Dios mío, y con lo que me gustaba este vestido. Natsuki habló con un tono de disgusto. Su propio cuerpo estaba en gran parte ileso. Sin embargo, el extravagante vestido que llevaba puesto había sido cruelmente cortado en cintas por los fragmentos de vidrio. En el instante en que había sido atacada por las cadenas de Natsuki, la Angélica, desarmada, desató una inmensa energía demoníaca que rivalizaba con la de un vampiro de la vieja guardia, que regresó a través de las cadenas, atacando a Natsuki. Sin una palabra, Angélica Hermida miró hacia la sala de control y miró a Natsuki. Ella y Natsuki compartieron una mirada por solo un instante. Angélica procedió a alejarse, y Natsuki la vio irse sin decir una palabra. Todo terminó en un instante. Angélica manchada de sangre, ¿no?
Pagarás caro por esto. Los pequeños labios de Natsuki se curvaron mientras se reía bellamente. Estirada ante sus ojos estaba el cielo vespertino de la isla Itogami. El paisaje urbano, iluminado por los deslumbrantes rayos del sol poniente, era un siniestro color escarlata, como sumergido en sangre fresca. Parte 5. Nina Adelarder alquimista. Su cuerpo físico inmutable era una forma de vida de metal líquido compuesta de lo que se había denominado la Wiseman's Blood. La Wiseman's Blood, el metal vivo que se dice que es el pináculo de la alquimia, era en sí misma una vasta fuente de energía mágica y un objeto mágico de altas especificaciones capaz de alterar libremente su propia forma. Usando un pedazo de ese metal líquido, Nina había creado un pequeño pendiente de plata. Con una expresión de inquietud aún en el rostro de Celesta, Nina se la colocó en la oreja. Muy bien. Escribir podría ser imposible, pero debería ser suficiente para la conversación hablada. Nina cantó un breve hechizo y un símbolo mágico emergió en la superficie del pendiente. El traductor mágico había sido activado. Yukina inclinó la cabeza cortésmente. Muchas gracias, Nina-san. No poder hablar con Celesta ahora que finalmente se había despertado los tenía atrapados. Según Nina, las palabras utilizadas por Celesta eran similares, pero extrañamente diferentes, a la lengua franca de la zona del caos. Esa era una ventaja sólida que indicaba que Celesta era nativa de una tierra en algún lugar cercano. Como se esperaba de usted, Nina-sensei. Kanen sonrió cálidamente y levantó a Nina. Nina, arrogantemente, se reclinó con una expresión grandiosa y dijo, de hecho, deberías elogiarme mucho. Sin embargo, tal hechizo es un juego de niños para un maestro de la alquimia como yo. Eso sería un poco más majestuoso si no lo dijeras, sin embargo, fue Kohou, tendido en el suelo, quien gruñó esas palabras con una mirada hosca en su rostro. Las extremidades de Kohou estaban atadas con cadenas, medidas tomadas para tranquilizar a la asustada Celesta. Incidentalmente, la parque de Kohou había sido transmutada como el recurso en bruto para esas cadenas, por supuesto, por Nina la alquimista. Nina sacudió la cabeza ante la mirada malhumorada de Kohou con una mirada de asombro y dijo, parece que no deseas que se diga que eres un progenitor pervertido que disfruta estar atado. No lo estoy disfrutando. Ya podemos entendernos, así que déjenme ir ya. Y para el caso, vas a devolver mi parque a la normalidad, ¿verdad? No es un problema. Puede haber una reducción del tamaño del 20 o 30%, pero no te preocupes. Claro que me preocuparé. Una parque no es algo que puedas usar si se contrae del 20 al 30%. Senpai, podrías estar un poco más tranquilo. Yukina regañó a Kohou, cuya voz estaba en aumento mientras se quejaba. Luego, comenzó a hablar con Celesta, sentada en la cama y sosteniendo sus rodillas, como si se acercara a un animal pequeño con su guardia arriba. ¿Me entiendes, Celesta-san? Celesta-siate-san, sí. Respondiendo a la dirección de Yukina, la chica nacida en el extranjero levantó gradualmente la cara. La sospecha desnuda se cernía en los ojos de Celesta. Le dio una mirada al cuerpo de Yukina, diciendo, despreciándola con una pequeña risa desdeñosa. Antes de preguntar el nombre de otro, ¿no deberías presentarte primero, Plana? Plana. Cegada por los insultos de la supuestamente asustada Celesta, Yukina se quedó momentáneamente sin palabras. Dicho esto, era un hecho que Yukina destacaba menos en comparación con la vistosa y glamorosa Celesta. Yukina, tal vez consciente de eso, recuperó rápidamente sus sentidos. Perdona mi rudeza. Imeraji Yukina. Una guerrera chamán de la organización Rey León. ¿Guerrera chamán? Organización Rey León. Celesta inclinó su cabeza ligeramente, claramente perdida. Al parecer, el hechizo de traducción de Nina no lograba traducir nombres propios fuera del propio conocimiento de la persona. Al darse cuenta de esto, Yukina rápidamente sacudió la cabeza y corrigió, en otras palabras, una sacerdotisa. Una sacerdotisa de combate. ¿Sacerdotisa? Tú también. Celesta enarcó las cejas con visible sorpresa. Yukina entornó ligeramente los ojos ante las palabras que Celesta había pronunciado tan casualmente. Sin embargo, la chica extranjera se encogió de hombros, pareciendo perder interés de inmediato por Yukina. ¿Y el pervertido allá también? Preguntó Celesta. ¿Quién es un pervertido? Kohou, aún rodando por el suelo, mostró sus dientes con irritación. Seguramente no había una razón para que alguien a quien apenas había conocido lo llamara pervertido. Sin embargo, Celesta se inclinó hacia adelante, mirando antagónicamente a Kohou cuando dijo, si no te gusta el pervertido,
entonces es un estafador. Tú criminal. Escoria humana. Pensar que fingirías ser Butler Sama en un intento de seducirme. Como si yo fingiera ser él. Me confundiste con él por tu cuenta mientras estabas medio dormida. Cállate, pervertido. Basura, escarabajo pelotero. Ese solo eres una chica que estaba metida en una caja. Kojou gruñó, apretando sus dientes abrumado por la mirada de Celesta. Sin embargo, por su parte, Celesta comenzó a jadear y a toser poco, tal vez porque se había agitado repentinamente. Por lo que Kojou sabía, tal vez aún no estaba completamente recuperada de los efectos posteriores de la criogenización. Kanen, al verla en apuros, salió silenciosamente del dormitorio y regresó con un vaso de agua. ¿Te gustaría un poco de agua para beber? Gracias. Celesta, con sus mejillas enrojecidas y una mirada culpable, aceptó el vaso ofrecido a ella. Al parecer, incluso Celesta no pudo arreglárselas con la sonrisa gentil de Kanen. ¿Cuál es su nombre? Soy Kanase Kanen. Soy amiga de Yukina. Esta es Nina Sensei y esta es Astarte-san. Sensa. Celesta desvió una mirada perpleja hacia Nina, la misteriosa mujer de menos de 30 centímetros de altura. Además, empleó hechizos sospechosos que podían alterar libremente la forma de las cosas. La incomodidad de Celesta era natural. Nina Adelard. Algunos me llamarían la gran alquimista. Sin embargo, Nina se presentó audazmente sin tener en cuenta el desconcierto de Celesta. Ya veo. Una expresión de confusión aún mayor se apoderó de Celesta, pero acortó el tema, considerándolo como algo que no entendería de ninguna manera. Ella suspiró profundamente y cambió de tema. Entonces ese pervertido es. Ese sería Oni-san. Cuando Celesta señaló a Kojou, Kanen respondió. Los ojos de Celesta se abrieron con sorpresa un poco cuando dijo, ¿Oni-san? ¿Eres su hermana pequeña? No, con eso quiero decir que él es el hermano mayor de Nagisa-chan. Kanen respondió al instante con una sonrisa. Celesta frunció el ceño con angustia mental. ¿Quién es? Nagise. Mi amiga. Lo siento, no entiendo una palabra de lo que dices. Los hombros de Celesta cayeron consternados. Dios mío, se dijo Kojou a sí mismo, aparentemente incapaz de simplemente tumbarse y mirar mientras exhalaba. Nagise es mi hermana pequeña. Kanase y Meraji son sus amigas, explicó. Entonces, solo dilo desde el principio, parecía decir la mirada hosca de Celesta a Kojou. Kojou retorció lánguidamente sus labios, mirándola fijamente. Soy Aketsuki Kojou. Puedes llamarme Kojou. Así que fuiste enviada aquí a mi casa. El remitente resultó ser Butler. ¿Sabes algo de eso, Celesta? Llámalo, Butler-sama. No, respondió Celesta en voz baja. No te dirijas a Butler-sama sin el honorífico, pervertido. Oh, vamos, eso no importa. Usando solo sus músculos abdominales, Kojou se obligó a levantarse mientras replicaba. Sin embargo, Celesta sacudió furiosamente su cabello mientras insistía, sí importa. Butler-sama es la única persona que tengo. Y, sin embargo, porque tengo que estar en un lugar con alguien como. Oye, para que quede claro, tú eres quien está causando problemas a mí. Kojou bajó el tono de su voz ante la mirada de Celesta. Naturalmente, Kojou no le debía ningún respeto a Butler. Teniendo en cuenta las cosas que el hombre había hecho hasta la fecha, Kojou tenía sentimientos encontrados acerca de incluso usar su nombre. Pero eso no tenía nada que ver con Celesta. En primer lugar, ella era la que había sido metida en una caja y enviada a un hombre que no conocía. Quizás Celesta era la mayor víctima allí. Entonces, al final, no sabes realmente la razón por la que te enviaron a mi casa. ¿Es lo que he estado diciendo todo este tiempo? ¿No es así? Eres un idiota. Lo eres, ¿verdad? ¿Qué? Detente. Por favor, espera, senpai. Cálmate. Yukina revisó a Kojou, quien estaba molesto por las palabras de Celesta, con un tono como si estuviera reprendiendo a un perro domesticado. Entonces Yukina se giró hacia la chica y, como si se estuviera asegurando de algo, preguntó solemnemente, Celesta-san. ¿Podría ser que tienes amnesia? En ese instante, la expresión de Celesta mostró una tensión visible. Sin una palabra, se inclinó hacia delante y se mordió el labio con fuerza. Kojou miró su reacción con asombro. Sin pensarlo, su voz resbaló. ¿Amnesia? ¿Qué? ¿Tienes algún problema con eso? La voz con la que Celesta replicó bruscamente había perdido en gran medida las púas de antes. Celesta había perdido la memoria.
Ni siquiera sabía su propio nombre. Eso explicaría su reacción cuando Yukina le había pedido su nombre antes. La actitud hostil de Celesta hacia Kohou y los demás era producto de la ansiedad. Estaba faroleando con todas sus fuerzas para ocultar el hecho de que había perdido la memoria. De hecho, Celesta no tenía memoria. Ninguna, excepto sobre Butler. Quiero decir, estaba equivocado. Lo siento. Kohou inclinó su cabeza a regañadientes. Celesta hizo una mueca de incomodidad visible cuando dijo, ¿por qué es eso? ¿Por qué te estás disculpando? Es espeluznante. Estás tratando de actuar superior. Ella habló en un tono de mal humor. Parecía insatisfecha con la muestra de humildad de Kohou. Ya veo. La causa de tu amnesia es probablemente estar bañada por una poderosa energía demoníaca a corta distancia. ¿Eso haría que tu encuentro con Dimitri Butler sea el recuerdo más antiguo que posees? No, preguntó Nina mientras se subía a la cabeza de Celesta. Celesta abatida se dirigió al alquimista que estaba encima de ella. Él fue quien me salvó cuando estaba a punto de morir en el templo. ¿Templo?, murmuró Yukina. Ella había conocido a Butler cuando estaba a punto de ser asesinada en algún tipo de templo, y luego fue enviada a la isla Itogami. Eso era todo lo que Celesta podía recordar. Kohou le preguntó a la chica homúnculo en voz baja, «Astarte, ¿podemos recuperar su memoria?» Sin embargo, la expresión de Astarte se mantuvo neutral mientras negaba con la cabeza. Dado que no reconozco ningún rastro de traumatismo craneal o el uso de drogas, creo que la causa es psicológica. El tratamiento mágico o hipnótico podría forzar la recuperación de la memoria, pero también podría presentar peligros, así que no puedo recomendarlos. Bien. Una expresión melancólica nublaba la expresión de Kohou mientras miraba a Celesta. El rostro de Celesta se contrajo, aparentemente descartada por el serio comportamiento de Kohou. ¿Qué? No, yo solo tuve una experiencia similar a la tuya. No importa lo malo que sea un recuerdo, es difícil. No poder recordarlo tú mismo y esas cosas. No me juntes contigo. Si puedo recordar a Butler-sama, eso es suficiente. Las mejillas de Celesta se enrojecieron levemente mientras se ponía un frente fuerte. Gracias a Kohou, su expresión parecía haberse suavizado de alguna manera. Luego, tomando la liberación de Celesta del estrés como señal, su estómago dejó escapar un extraño sonido, un ruido sano, humorístico y retumbante. Debemos comer algo, sugirió Kanen cuando Celesta se dobló de vergüenza. Ni una sola alma objetó. Parte 6. Junto a la mesa del comedor, había grandes platos llenos hasta el borde de innumerables variedades de platos desconocidos. Todos eran extrañamente coloridos, quizás preparados en exceso, pero Kohou ni siquiera podía imaginar cómo se habían hecho. Ni siquiera podía decir la diferencia entre lo que había sido hervido, horneado o frito. Curiosamente, sin embargo, el aroma de las poderosas especias que flotaban en el aire despertó su apetito. ¿Así cocinan en este país?, preguntó Celesta con una ansiedad visible mientras pinchaba la comida asignada a ella con la punta de su tenedor. Kohou recogió un poco de líquido con forma de pudín con una cuchara y respondió, no. Al menos, no creo que sea comida japonesa, pero... Su respuesta fue algo vaga. Sentada a su lado, Astarte llevaba la comida a la boca con gestos robóticos. Ella recogió fácilmente un plato lleno, se limpió los labios con una servilleta y murmuró admirada, delicioso. De verdad. Confiando en las palabras de Astarte, Kohou endureció su resolución y extendió una mano hacia algo de comida. Celesta, también, tomó algunos con sus cubiertos. Realmente es delicioso. Aunque Kohou apenas podía creerlo, la cocina de Nina era exquisita. Era un poco picante, pero se sentía bien en la lengua, con un sabor milagrosamente fuerte y agradable que se extendía por toda su boca. Esos extraños ingredientes de origen misterioso se habían convertido en algo mucho más sabroso de lo que Kohou podría haber anticipado. Ciertamente, el sabor está bien. Después de proporcionar su propio comentario, incluso la malvada Celesta se quedó en silencio. Pero por supuesto, yo fui quien supervisó, después de todo. Nina, sentada en el regazo de Kanen, sacó triunfalmente su pecho. Kanen y Yukina, quienes habían cocinado, también estaban de muy buen humor. Senpai, si quieres, te conseguiré más ensalada, dijo Yukina, tomando el plato ahora vacío de las manos de Kohou. Gracias. De nada. Además, Senpai, tienes salsa en la barbilla. ¿En serio? Sí, te limpiaré. Yukina limpió la cara sucia de Kohou con todo el cuidado de una novia recién casada. Celesta lo miró con los ojos entrecerrados, como si la vista de ellos tan íntimos fuera profundamente desconcertante. Oye, Plana. ¿Cuál es tu relación con este pervertido?
¿Estás saliendo con él? La maleducada pregunta de Celesta hizo que la voz de Yukina se escuchara aguda. Kohou miró de nuevo a Celesta con visible molestia. Sentía que le habían hecho una pregunta similar aproximadamente 24 horas antes. Ese no es el caso en absoluto, chica de la caja. Está bien. Simplemente soy su observadora. ¿Qué? No lo entiendo. Celesta lo fulminó con la mirada y sacudió la cabeza ante las perfectamente armoniosas refutaciones de Kohou y Yukina. Al verlo todo desde el lado, Nina y Astarte hicieron silenciosos asentimientos en aparente acuerdo con Celesta. Bueno, no es que me importe, murmuró tediosamente Celesta. Entonces, ustedes dos son subordinados de Butler-sama. ¿Por qué sería el subordinado de un tipo así? Objetó Kohou. Ni siquiera lo digas como una broma. La piel de gallina estalló en todo su cuerpo. Celesta afinó sus labios, expresando en voz baja su descontento visible. ¿No lo eres? Entonces, ¿por qué Butler-sama me confía a tu cuidado? Habiendo despertado finalmente, Celesta no tenía memoria, y Butler aún no se había puesto en contacto con ninguno de ellos. Al igual que antes, la verdadera intención del aristócrata del Imperio Warlord era un misterio. Pero, el sentido común diría que te envió con Kohou porque es el lugar más seguro. Fue Nina quien expuso los hechos en un tono bastante apacible. Los ojos de Celesta se ensancharon con visible asombro. ¿Más seguro? ¿A este lado del pervertido?, preguntó ella. Dije que no soy un pervertido. Kohou rozó bruscamente la mano derecha que Celesta le señalaba. Celesta fulminó con la mirada a Kohou. Tú fuiste quien me tocó los pechos. Eso es porque me aferraste a mí medio dormida. Ah. En el instante en que Kohou le devolvió la mirada a Celesta, la voz de Yukina sonó como si acabara de encontrar algo que había caído al suelo. Imeraji. ¿Qué ocurre, plana? Kohou y Celesta miraron simultáneamente a Yukina, perpleja. Sin embargo, Yukina no respondió. Su cabeza permaneció un poco más baja mientras murmuraba como si se estuviera cuestionando. Ya veo. Así que eso es. Debería haberme dado cuenta antes. ¿De qué te diste cuenta? Algo relacionado con los actos de depravación de esta escoria humana. Ya dije que no te toqué intencionalmente. No, no importa eso. Después de todo, comprendí desde el principio que Senpai es una persona indecente. Yukina negó con la cabeza con indiferencia. Kohou instantáneamente se indignó. ¿Y eso por qué? No importa eso, Senpai. Me refiero a la razón por la que el duque de Ardeal te confió a Celesta. Aparte del primer progenitor, Lost Warlord, probablemente reconoce que solo tú posees una capacidad de combate igual o superior a la suya propia. Correcto, Senpai. Bueno, puede que tengas razón en eso. Era un hecho que no quería admitirlo, pero Kohou asintió. Para Butler, un maníaco de las batallas, lo único que atraía su interés era el poder. Aunque era difícil identificar al hombre como amigo o enemigo, al menos, era alguien que reconocía el valor de otras personas en batalla. Eso explicaba su extraño vínculo con Kohou, o más precisamente, con la sangre del cuarto progenitor que Kohou había heredado. Supongo que el duque de Ardeal cree que nadie más que tú puede proteger a Celesta, Senpai, por eso te la confió a ti, dijo Yukina en un tono sobrio y serio. La simpleza de su hipótesis la hacía aún más convincente. Independientemente de sus apariciones, Butler era un señor de su propia nación, con un gran número de subordinados leales como Tobias Sagan. Si había una razón para confiarle a Celesta a Kohou, y no a sus propios subordinados, solo podría ser porque el poder que Kohou poseía era necesario, la fuerza del cuarto progenitor, el vampiro más poderoso del mundo. Pero a la vez, la afirmación de Yukina dejó claro otro hecho. Eso significa que alguien está detrás de Celesta, ¿verdad? La expresión de Kohou se endureció. Sí. Aunque, al final, solo es una hipótesis. Yukina asintió con gravedad. Al escuchar esto, el color del rostro de Celesta se puso completamente pálido. Después de todo, el pensamiento de Yukina encajaba con el último recuerdo de Celesta. Butler había salvado a Celesta cuando estaba a punto de ser asesinada. Y Butler había enviado a la chica que había salvado con Kohou, probablemente para proteger a Celesta de cualquier daño. La preocupación es innecesaria. El cuarto progenitor te protegerá, declaró Astarte sin emoción. Era raro que la chica homúnculo expresara personalmente algo que no era información precisa. Sí. Oni-san también me salvó, agregó Kanen con una sonrisa reservada. Yo, no estoy realmente preocupada. Estaré bien, incluso sin que alguien como este pervertido me proteja, replicó Celesta con palabras entrecortadas, girando su rostro como si se estuviera sonrojando. Entonces, como para alterar el curso de la conversación, ella enderezó su postura y dijo, Kanen, ¿verdad? ¿Qué piensas de este hombre? ¿Oni-san? Siempre me ha gustado. Kanen inclinó la cabeza como un pajarito. La comida de Kohou se detuvo en su garganta, casi estrangulándolo, el tenedor en la mano de Yukina cayó audiblemente sobre la mesa.
Astarte continuó, comiendo, con una mirada neutral en su rostro, sin darse cuenta de que su plato había estado vacío por algún tiempo. Es así. Celesta presionó sin un toque de veneno en su voz. Kanen asintió con vigor y dijo, sí. Quiero mucho a Oni-san, a Yukina-chan, a Nagisa-chan y a Astarte-san. Ah. Eso es lo que querías decir. El intercambio había drenado claramente la energía de Celesta. No digas cosas engañosas como esa. Kohou y Yukina bajaron sus caras de la misma manera. ¿Qué hay de mí?, dijo Nina, cruzándose de brazos, insatisfecha por ser la única cuyo nombre no había sido incluido. Luego, por alguna razón, escucharon un traqueteo que les dio la sensación de que alguien había tropezado, tal vez en el balcón del apartamento. Era una señal débil, que podría, en cualquier día, ser fácilmente descartada como la mente haciendo trucos. Sin embargo, Yukina reaccionó al instante. Sacó su lanza de plata de su caja, apoyada contra la pared, levantándola con un movimiento fluido. La triple hoja plegada se desplegó y el eje completamente metálico se deslizó en toda su longitud. La hoja, reaccionando a la energía ritual que la atravesaba, emitió un brillo pálido. Sekkarou. Yukina invocó bruscamente el nombre de la lanza. Noa. Kohou, encontrando la punta de la lanza girada hacia él, se agachó reflexivamente. Celesta, también, se acurrucó en una bola. Yukina se apresuró a pasar, enviando un barrido lateral de la lanza que pasaba justo por encima de sus cabezas. La lanza de Yukina, apodada Sekkarou, era el arma secreta de la organización Rey León, capaz de anular la energía demoníaca y romper cualquier barrera. El resplandor deslumbrante del efecto de oscilación de ondas divinas se extendió hacia una esquina de la habitación. ¡Oh, buah! Al instante siguiente, escucharon la voz nerviosa de una chica que venía desde atrás de ellos. Apareció inesperadamente una figura, junto con una lluvia de chispas de su destruida barrera mágica. Era una mujer joven, todo su cuerpo estaba envuelto en una túnica blanca. Llevaba una espada larga de plata adornada y una capucha blanca ocultaba su rostro. Debajo de la capa, llevaba un uniforme militar modificado para hacer no tener mangas junto con una minifalda. Si la primera impresión que ella emitió pudiera resumirse simplemente, era como un extranjero que se había equivocado con el cosplay de un ninja. Y era una extranjera tan curiosa que se aferraba a la esquina del apartamento, observando a Kohou y los demás. ¿Quién eres? Naturalmente, el excéntrico atuendo de la intrusa trajo una expresión de desconcierto incluso en la cara de Yukina. Sin duda, nunca esperó que un ninja falso como ella violara la barrera anti-intrusión que ella misma había colocado. Oh, camuflaje mágico. En contraste, Nina murmuró con diversión visible. Estaba mirando la túnica blanca que cubría al intruso. Un círculo mágico complejo estaba incrustado directamente en su superficie. Era un traje de camuflaje militar de gama alta que ocultaba al portador, obstruyendo mágicamente la detección de otros. Si Sekkarou no hubiera destruido la funcionalidad de la túnica, es probable que nunca hubieran podido poner sus ojos en ella. Juzgando que el equipo del intruso la convertía en una amenaza, Yukina volvió a levantar su guardia. Ver esto desconcertó a la intrusa. Por favor espere, guerrera chamán-sama. No tengo intención de hacerles daño. Diciendo estas palabras, la intrusa se quitó la túnica que la cubría. La capucha se bajó para revelar a una mujer joven, con el pelo plateado corto en forma militar. Parecía tener unos 20 años. Kohou reconoció su rostro. Ah. Cierto, eres esa chica que trabajaba para la Foria. Sí. Caballero interceptor Kataya Justina de los Caballeros de Aldeguir. Nin. Cuando Kohou indicó al intruso, juntó las manos y agachó la cabeza en señal de súplica. Sin pensarlo. Kohou asintió con la cabeza también. La niña ninja era un caballero que servía a la familia real de Aldeguir. Su misión era proteger a Kanase Kanen, un miembro de esa familia. Supuestamente, era una fanática de los ninjas japoneses, permaneciendo discreta y oculta a la vista mientras protegía a Kanen. Nin. Con Justina así, Yukina se quedó rígida, mirándola. Gracias a la adopción de una postura de combate tan seria, parecía incapaz de encontrar el momento adecuado para bajar su lanza. Ya veo. Así que esta es la primera vez que la ves, Imeraji. Kohou pronunció las palabras con un tono de simpatía por la guerrera chamán. Con su lanza aún levantada, Yukina torpemente desvió su mirada hacia Kohou. Senpai, ¿la conoces? Bueno, un poco. Ella es la guardaespaldas que la Foria le asignó a Kanase. Así que no creo que ella sea una persona sospechosa. Solo es una otaku de los ninjas. A sus órdenes. Diciendo esto, Justina se inclinó cortésmente. Celesta la miró con admiración visible y comentó, así que los ninjas realmente existen. Bueno, ella es una especie de ninja, pero solo porque la princesa de Aldeguir le asignó ese papel. Kohou trató de corregirla con una vaga explicación. Naturalmente, Kanen,
quien no había sido informada de la existencia de Justina, mostró una mirada de asombro ante ella ante la repentina aparición de su propia guardaespaldas. Esto. Justina-san, ¿te gustaría comer con nosotros?, ofreció ella. Justina inclinó la cabeza, pareciendo profundamente conmovida cuando dijo, me siento muy honrada de recibir la hospitalidad de la hermana real. Sin embargo, primero debo informarle algo al cuarto progenitor Sama con la mayor urgencia. Yo. Kohou sintió un mal presagio. ¿Qué pasa ahora? Justina levantó la mirada voluble de un momento antes se había desvanecido. Su rostro era el de un soldado entrenado. Lo siento. Debería haberte avisado antes, pero este edificio de apartamentos ha sido rodeado. ¿Qué? Están bien entrenados. Sin la ayuda del satélite espía, probablemente nunca los habría detectado. Satélite espía. Aldeguir estaba usando una cosa así para proteger Kanase, pensó Kohou, estupefacto. Pero en ese momento, incluso esas chicas que no eran razonables eran extrañamente tranquilizadoras. El enemigo probablemente cuenta con 4. Sin embargo, su objetivo no es la hermana real, sino más bien Celesta. Kohou se dio cuenta instintivamente. Como si esperara eso como una señal, fue asaltado por la sensación opresiva de poderosa energía demoníaca. El apartamento se sacudió por un impacto increíble antes de darse cuenta de que estaban bajo ataque. Al ver esto, Celesta abrió la boca como para gritar, señalando que su paz y tranquilidad habían llegado a su fin.